La teoría económica, para poder analizar cuál es la satisfacción que reciben las personas cuando consumen bienes y servicios, se inventó un concepto denominado utilidad. La utilidad la podríamos definir como la unidad de medida de la satisfacción que una persona recibe por el uso y disfrute de los bienes y servicios que consume. Dentro de la utilidad nos encontramos con dos tipos, y que son la utilidad ordinal y la utilidad cardinal. La utilidad ordinal es la que indica que un consumidor puede ordenar las cestas de bienes y servicios según el grado de satisfacción que recibe por su consumo. En cambio, la utilidad cardinal va más allá de lo que dice la utilidad ordinal e indica que es posible además cuantificar directamente la satisfacción que obtiene una persona a la hora de consumir los bienes y servicios. Entonces, para la utilidad ordinal, los consumidores solo son capaces de ordenar las cestas de mercado, mientras que para la utilidad cardinal, los consumidores, aparte de poder ordenar las cestas de mercado, también son capaces de informar cuánto prefieren una cesta con respecto a otra. Por ejemplo, si se tienen tres cestas denominadas A, B y C, y a un consumidor la cesta A le reporta una utilidad de 15 útiles, la cesta B de 10 útiles y la cesta C de 30 útiles, según la utilidad ordinal, estos números solo tienen sentido para poder ordenar las cestas, por lo que solamente sirven para informar de que la cesta C se prefiere a la cesta A y que la cesta A se prefiere a la cesta B. Por otra parte, para la utilidad cardinal, estos números tienen un sentido más amplio, ya que, aparte de ordenar las cestas, también permiten saber cuánto se prefiere una cesta a otra. En este caso, según la utilidad cardinal, la cesta C le reportaría a este consumidor el doble de satisfacción que la cesta A y el triple de satisfacción que la cesta B. Por tanto, mientras que para la utilidad ordinal el único sentido que tiene, por ejemplo, el 30 y el 15, solamente es que 30 es mayor que 15. Por otro lado, para la utilidad cardinal, el sentido que tienen estos dos números es, además, que 30 es el doble de 15. No obstante, hay que decir que la utilidad cardinal no existe en la realidad, ya que es imposible asignar unos valores numéricos a la satisfacción que recibe un consumidor por una cesta de bienes, y poder compararlos para ver cuánto prefiere una cesta frente a otra. Evidentemente, sería muy difícil calcular si el consumo que hacemos de un bien nos reporta el doble de satisfacción que el consumo que hacemos de otro bien. Por otro lado, si un consumidor asignara números a la satisfacción que recibe por consumir los bienes, estos serían arbitrarios y elaborados a juicio personal, por lo que no sería posible tampoco hacer comparaciones entre los consumidores. Además, hay que decir que una persona, cuando va a comprar a un supermercado, no se pone a asignar números a las diferentes cestas para ver si prefiere una el doble que otra, sino que solamente las ordenará y escogerá aquella que más prefiera. Ante esto, en la teoría del consumidor se suele utilizar la utilidad ordinal, ya que para estudiar la conducta de un consumidor, con saber cómo ordena las diferentes cestas de bienes ya es suficiente. Es decir, da igual saber cuánto prefiere una cesta frente a otra, ya que lo más importante es saber qué cesta de bienes es la que más prefiere, y por tanto, la que maximiza su utilidad. En definitiva, la utilidad ordinal indica que es posible que un consumidor pueda ordenar las diferentes cestas de mercado en función de sus preferencias y gustos, y la utilidad cardinal va más allá, ya que señala que además es posible cuantificar y saber exactamente cuánto se prefiere una cesta con respecto a otra.